Me llamo hermana Ayán de Victo. Soy de la República de Togo y estoy casada con un evangelista llamado Sr. Herbert. La mañana del 9 de septiembre de 2014, me desperté con un dolor de cabeza palpitante. Pensé que era una migraña común y corriente, así que compré un medicamento. Pero con el paso de las horas, el dolor empeoró. Me sentía mareada, débil y extraña. Mi esposo llamó a un médico, quien me puso una inyección y me hizo una transfusión de sangre. Después, me fui a descansar. Entonces ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Mientras yacía en la cama, una luz brillante inundó mi habitación, una luz de otro mundo. Mi esposo y mis hijos dormían a mi lado, pero comencé a sentir que mi cuerpo se quedaba quieto, como si algo me tirara desde adentro. No podía hablar. No podía moverme. Pensé que me moría. Empecé a confesar en silencio todos mis pecados, desde mi infancia. De repente, dos ángeles radiantes aparecieron en mi habitación. Me llamaron por mi nombre: Victo, levántate. Tenemos que irnos. Me puse de pie para seguirlos, solo para darme cuenta de que mi espíritu se había elevado de mi cuerpo, que aún yacía en la cama. Fue entonces cuando supe que había abandonado el mundo físico. Mientras seguía a los ángeles, me encontré corriendo, moviéndome a una velocidad sobrenatural, aunque no sabía dónde iba. Entonces, una voz poderosa tronó: ¡alto! Me quedé paralizado. No había nadie a la vista. Entonces, descendiendo del cielo con una gloria indescriptible, apareció el Señor Jesucristo. Su rostro resplandecía con una luz cegadora. No podía mirarlo directamente, su presencia lo inundaba todo a mi alrededor. Nos encontrábamos en un lugar vasto y vacío, como un desierto. Entonces el Señor me llevó a una encrucijada. Ante mí había dos caminos, uno ancho y lleno de miles de personas, el otro angosto y completamente vacío. Noté que la gente en el camino ancho parecía muy santa. Las mujeres vestían ropa modesta, sin joyas ni maquillaje. Llevaban la cabeza cubierta. Los hombres parecían pastores y líderes de iglesias. Algunos cantaban, otros oraban en lenguas. Todos parecían hijos de Dios. Entonces pensé: son cristianos como yo. Debería unirme a ellos. Y lo hice. Me adentré en la multitud, pero de repente una voz retumbó desde arriba: Victor, sal de entre ellos. Entonces la mano del Señor me sacó de la multitud y me colocó de nuevo en la encrucijada. Jesús me miró y dijo: Victis, estas personas son cristianas de nombre, pero no de corazón. Aunque van a la iglesia, visten con modestia y hablan de mí, sus corazones están llenos de mentiras, lujuria, odio e hipocresía. Van por el camino ancho que lleva al infierno. Me quedé en shock. Parecían las personas más santas que jamás había visto. Entonces el Señor me dijo que volviera a mirar el camino ancho. Vi algo extraño, gente jugando al fútbol, lo que algunos llaman soccer. Algunos entrenaban, otros sostenían balones de fútbol, algunos eran aficionados con las camisetas de su equipo favorito. Jesús me dijo: estos futbolistas y sus aficionados van camino al infierno. El fútbol no es solo un juego, es un sistema satánico. Me mostró una visión espiritual en el reino de las tinieblas. Demonios jugaban al fútbol con una calavera humana. El Señor me reveló el espíritu del fútbol, un poder demoníaco tras este deporte. Dijo: este espíritu es venerado por equipos, jugadores y aficionados por igual. Ningún hombre ni mujer cuyo corazón esté ligado al fútbol entrará en mi reino. Me conmovió profundamente, jamás imaginé que algo tan popular como el fútbol pudiera tener un origen tan oscuro. Jesús me tomó de la mano y me dijo: ven conmigo. En un instante, estábamos ante la puerta del cielo. Era algo que jamás había visto, radiante y santo, lleno de una paz que me conmovió. Frente a la puerta había una larga fila de personas esperando para entrar. 3 ángeles vigilaban,
y uno de ellos tenía ojos por todo el cuerpo. Podía verlo todo, nada le era oculto. Una a una, la gente avanzaba. El ángel de los ojos examinaba a cada persona. Si eran dignas, asentía y las puertas se abrían de par en par. Esa persona entraría en la gloria eterna. Pero si no lo eran, meneaba la cabeza con tristeza. Entonces, de repente, un poderoso torbellino aparecía, se apoderaba de la persona y se la llevaba. Oí sus gritos mientras se los llevaban, sus voces perdiéndose en la distancia. Fue aterrador. La fila seguía avanzando, pero ese día solo vi a una mujer aceptada en el reino de los cielos, solo una. Era una mujer tranquila, vestida con sencillez, llena de paz. Jesús me dijo, esta mujer oraba constantemente, vivía en paz con todos, mostraba amor y nunca exhibía su cuerpo. Caminó humildemente ante mí. Al entrar por la puerta, los ángeles se regocijaron. Danzaron y cantaron, alabando al Señor con gran alegría. El cielo celebraba la llegada de un alma fiel. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, víctimas, esta es la realidad. Muchos me llaman Señor, pero sus vidas no me reflejan. Me adoran con los labios, pero me niegan con el corazón. Pocos entrarán en mi reino, no porque yo no quiera, sino porque se niegan a andar por el camino angosto. Me quedé en silencio, abrumada por lo que había visto. El peso de la eternidad era real. El camino angosto era real. El cielo era real, pero también lo era el rechazo. Después de dejar la puerta del cielo, pensé que el viaje había terminado. Pero Jesús se volvió hacia mí con una mirada solemne y me preguntó, Victis, ¿a dónde vas los domingos? Respondí, a la iglesia, Señor, a adorarte. Él miró dentro de mi alma y dijo, muchas iglesias hoy en día no me adoran. Adoran a Satanás. Mientras hablaba, el suelo se abrió bajo nuestros pies y descendimos al infierno. El aire se volvió denso, la oscuridad se apoderó de nosotros. Escuché los gritos de las almas, pastores, directores de coro, feligreses, ahora atormentadas. Jesús me mostró a quienes habían predicado la verdad pero vivían en pecado, quienes usaban su nombre para la fama y quienes construían multitudes en lugar de altares. Estas no son mis iglesias, dijo. Ahora pertenecen al enemigo. Vi a personas que conocía, como el pastor Morris de Togo, sufrir de forma inimaginable. Jesús dijo, muchos me sirven con los labios, pero no con la vida. Por eso te envío de vuelta para advertirles. No vengo por edificios ni movimientos. Vengo por una novia pura, obediente, santa y lavada en mi sangre. Y así, nos adentramos en las sombras, donde nos aguardaban verdades aún más aterradoras. Mientras caminábamos entre el tormento y el fuego, Jesús me condujo a las profundidades del infierno. Los gritos se hicieron más fuertes, el dolor más intenso. Había demonios por todas partes, algunos arrastrándose, otros volando, otros vigilando ciertas almas como carceleros. Sus rostros estaban contorsionados por el odio, su risa era cruel. Cada sonido en ese lugar estaba lleno de agonía. Entonces Jesús dijo, víctimas, aquí hay personas que el mundo aún celebra, pero sus almas están perdidas para siempre. Déjame mostrarte. Llegamos a un pozo oscuro, y dentro había un hombre bailando, sus movimientos eran salvajes, torturados, mecánicos, como si lo estuvieran forzando. Miré más de cerca y lo reconocí. Señor, ¿es ese Michael Jackson?, pregunté. Jesús asintió. Sí, es él. Todavía vestía como el mundo lo recuerda, sombrero, guantes, ropa brillante, pero ahora tenía la piel quemada y desgarrada. Cada vez que intentaba dejar de bailar, los demonios se abalanzaban sobre él con látigos de fuego y lo obligaban a seguir. Gritaba, ayúdenme. Dejen de tocar mi música. Dile al mundo que estoy sufriendo aquí. Dile que mis canciones traen gente a este lugar. Lloré. Jesús dijo, era un agente de las tinieblas.
Su música no era solo música. Era influencia espiritual. Abrió las puertas a la rebelión, la lujuria, el orgullo y la brujería. Incluso ahora, continuó, muchos de mis hijos siguen bailando con su música. La tocan en sus casas y en sus iglesias, y desconocen el alma que se esconde tras el sonido. Entonces Jesús me llevó a otra habitación. Dentro había un hombre con rastas encadenado, llorando amargamente. Señor, pregunté, ¿quién es? Jesús respondió, es Bob Marley. Bob nos miró y exclamó, nunca creí que fuera real, Jesús. Me dijeron que era Dios. Dijeron que cumplía una profecía, pero me engañaron. Vayan a advertir a los rastafaris. Diles que se corten el pelo, que crean en Jesús, el verdadero Salvador. Diles que no me sigan, porque estoy perdido. Cayó al suelo gritando desesperado. Jesús dijo, cada año, el día de su muerte, el 11 de mayo, la gente se reúne para celebrarlo. Llevan su imagen. Citan sus palabras como si fueran divinas, pero honran a un alma condenada eternamente. Quienes veneran su memoria, quienes lo llaman profeta, siguen el mismo camino que él. Y a menos que se arrepientan, terminarán aquí. Sentí un peso indescriptible en el corazón. Eran personas idolatradas por millones, cantantes, íconos, leyendas, pero aquí, en la eternidad, no tenían gloria, solo tristeza, solo arrepentimiento. Jesús me miró y dijo, diles, Victis, no compito con celebridades. Mi pueblo debe elegirme a mí o a ellos, luz u oscuridad, verdad o popularidad. Y luego añadió con autoridad, yo soy el Señor. No soy un símbolo, ni una canción, ni una estatua. Soy el Dios vivo, y nadie se burlará de mí. Me quedé allí en silencio. No podía hablar. Las voces del tormento me rodeaban, el calor me oprimía la piel. En la oscuridad, oí una melodía familiar, una de las canciones de Michael Jackson, con un débil eco, seguida de un grito. El Señor apartó su rostro de aquel lugar y reanudó la marcha. El viaje no había terminado. Él quería que viera más. A medida que nos adentrábamos en el infierno, la oscuridad se espesaba y los gritos se hacían más fuertes. Entonces Jesús me condujo por un pasillo estrecho donde vi a un niño pequeño y tembloroso, acurrucado en el suelo, no tendría más de 8 años. Demonios en forma de serpientes e insectos lo atormentaban, mordiéndolo y picándolo mientras gritaba, Jesús, sálvame. Caí de rodillas y pregunté, Señor, ¿por qué está aquí? Jesús le preguntó al niño, ¿qué te trajo aquí? El niño respondió, dibujos animados, películas de guerra, videojuegos, telenovelas. Jesús me miró y dijo, nadie le enseñó mi palabra. La televisión lo crió. Sus padres dejaron su alma desprotegida. Observé cómo el niño extendía la mano hacia Jesús, pero el Señor se detuvo. Es juzgado, dijo, por lo que le fue dado, y no le fue dado nada. Un demonio rió. La iglesia estaba demasiado llena. Sus padres estaban demasiado distraídos. Así que ahora nos pertenece. Me di la vuelta, desconsolado. Jesús susurró, adviérteles, Victis. El enemigo anda tras los niños. Lo que parece inofensivo los está destruyendo. El infierno también tiene cabida para los niños. Y el cielo espera a quienes aprenden la verdad. Al salir del lugar donde atormentaban al niño, me sentí completamente destrozado. No me quedaban fuerzas. Pero Jesús dijo, hay algo más que debes ver. Luego desapareció. En su lugar apareció una figura brillante al principio, casi angelical, pero al acercarse, su belleza se transformó en algo aterrador. Su túnica se volvió negra y su risa resonó como un trueno. Me desplomé bajo el peso de su presencia. Me miró fijamente y dijo, soy Satanás. Tú, Victis, has estado arrebatando almas de mi reino, pero ahora te mostraré quién gobierna realmente las iglesias.
Empezó a jactarse. He llenado los púlpitos de avaricia, los coros de orgullo y las bancas de la iglesia de falta de perdón. He hecho que la religión sustituya la santidad, y todavía creen que están salvos. Intenté hablar, pero no pude. Él levantó la mano y un dolor invadió mi cuerpo. En ese momento, apareció un destello. Jesús había regresado. Satanás gritó y retrocedió furioso. Jesús dijo, ¿lo oíste? Esa es la voz que se escucha en muchas iglesias hoy en día. Pero no tiene poder sobre quienes andan en mi nombre. Me miró y dijo, dilo. Temblando, declaré, en el nombre de Jesucristo. Satanás se derrumbó como un trueno. Jesús dijo, esta es la autoridad que doy a mi pueblo. Úsenla no como una frase, sino como un arma. La guerra es real y mi iglesia está dormida. Luego continuamos hacia una verdad más profunda que aún espera ser revelada. Después de que Satanás desapareció, Jesús se volvió hacia mí con expresión seria y dijo, Victis, ahora te mostraré cómo el enemigo ha usado el matrimonio para destruir muchas almas. En un instante, entramos en un estado espiritual diferente. El ambiente estaba cargado de tristeza. Vi a hombres y mujeres encadenados, algunos llorando, otros en silencio, arrepentidos. Jesús me condujo hasta una mujer llamada Christine. Llevaba una gran cruz católica al cuello. Señor, exclamó, creí que te estaba honrando. Jesús respondió, ya no estoy en la cruz, pero me mantienen allí como estatua. A quien adoran no soy yo, sino el anticristo. Continuó, la supuesta agua bendita que usan está mezclada con la muerte. El catolicismo está en alianza con el ocultismo. Yo no habito en esa iglesia. Entonces vi al Papa Juan Pablo II en el infierno, con una enorme serpiente enrollada en su cuello. Jesús dijo, si no salen del engaño y me siguen en espíritu y en verdad, ningún católico entrará al cielo. Después, me mostró a un hombre que asistía a la iglesia todos los domingos, pero pasaba las noches en bares y discotecas. Me honraste con tu horario, dijo Jesús, pero tu corazón pertenecía al mundo. También vi a la esposa de un pastor en llamas. Se negaba a perdonar. Jesús dijo, murió amargada, aferrándose al dolor. Jesús entonces habló con profunda tristeza, díganles a las esposas de los pastores que deben vivir con humildad y perdón. Muchos creen que su título los salvará, pero los títulos no pueden cubrir un corazón impenitente. Me mostró más, parejas comprometidas acostándose juntas, hombres viviendo con mujeres sin pagar la dote, pastores peleando con sus esposas pero predicando como si nada pasara. Son fornicarios, dijo Jesús. Desobedecen mi pacto. Vi a una mujer gritando atormentada. Pensé que el amor era suficiente. Pensé que podía salvarlo, lloró. Jesús respondió, su matrimonio con un incrédulo la alejó de mí. Luego me miró y dijo, cuando las personas se casan sin pedírmelo, se exponen a la destrucción. No uno a los justos con los impíos. Ambos deben nacer de nuevo. Mi espíritu no puede bendecir a quienes están unidos en yugo desigual. Hizo una pausa y luego añadió, muchos se ofenderán por esto, pero digo la verdad. Y cuando se rechaza la verdad, viene el juicio. Sentí el peso de sus palabras. El matrimonio no es solo una decisión humana, es un pacto espiritual. Y cuando se hace fuera de su voluntad, puede convertirse en una cadena que lleva directo a la muerte eterna. Entonces Jesús miró hacia adelante y dijo, ahora, Victis, debo mostrarte a mis hijas. Su apariencia, sus decisiones y la condición de sus corazones están atrayendo juicio sobre ellas. Y seguimos caminando hacia otro lugar triste. Entramos en una cámara más silenciosa que el resto del infierno, pero no menos aterradora. Era más oscura, más densa. Sentía algo diferente en el aire, no era el caos de la violencia ni la blasfemia de las otras cámaras. Allí, sentía el peso de la vanidad, el orgullo, la seducción y la rebelión oculta.
Jesús se volvió hacia mí y me dijo, Victis, aquí es donde terminan muchas de mis hijas. Debes hablar con valentía. No tengas miedo. Ante nosotros aparecieron innumerables mujeres, todas encadenadas, algunas llorando, otras gritando, algunas arañándose la cara con arrepentimiento. La mayoría vestían con esmero, pero su belleza se había vuelto en su contra, su cabello se había convertido en serpientes, su ropa en fuego, el maquillaje les derretía el rostro como ácido. Jesús señaló a una y dijo, era conocida por su belleza, pero su belleza se convirtió en su Dios. Mientras caminábamos entre la multitud, Jesús comenzó a hablar, no a mí, sino a las almas mismas, se les advirtió. Mi palabra fue clara, pero siguieron al mundo en lugar de seguirme a mí. Luego me miró y dijo, Victis, diles a mis hijas que muchos de sus apegos, su cabello artificial, sus pestañas postizas, sus ídolos de la moda, están malditos. Algunos de estos productos están dedicados a altares demoníacos incluso antes de llegar a las tiendas. Y cuando se los ponen, no solo llevan estilo, llevan espíritus. Me quedé sin palabras. Señor, ¿dices que estas cosas traen demonios?, pregunté. Jesús respondió, no todos, sino muchos, y mi espíritu les ha advertido. Pero silencian la convicción en sus corazones. Dicen, es solo moda. Es solo cabello. Dios mira el corazón. Pero les digo que lo que cubre el cuerpo refleja lo que gobierna el corazón. Señaló a una mujer que llevaba largas trenzas artificiales, ahora vivas como serpientes negras que le mordían el cuero cabelludo. Ella gritó, no lo sabía. Solo seguí a mis amigas. No pensé que importara. Jesús respondió con tristeza, te di una corona natural. La cambiaste por lo que el mundo llamaba hermoso, pero nunca me preguntaste qué deseaba. Nunca buscaste mi belleza. Seguimos adelante, y Jesús me mostró a mujeres que alguna vez sirvieron en el liderazgo de la iglesia. Dijo, estas eran esposas de pastores, líderes de alabanza, mentoras de jóvenes, pero sus corazones se llenaron de competencia, celos y orgullo. Se vestían para impresionar a los demás, no para honrarme. Vi a una mujer que una vez bailó en la iglesia. Su vestido había sido corto, sus alabanzas habían sido fuertes, pero ahora estaba en silencio, ardiendo de vergüenza. Bailó en mi casa, dijo Jesús, pero no para mí. Quería atención, y la recibió del hombre y del infierno. Entonces el Señor dijo algo que me quedó grabado para siempre, díganles a las mujeres que no cree sus cuerpos para ser exhibidos por lujuria. Vestí a Eva. Cubrí su vergüenza. Pero esta generación se ha desvelado de nuevo y lo llama libertad. Esto no es libertad, es esclavitud al enemigo. Continuó, y no piensen que esto es solo cuestión de apariencia. Muchas mujeres se visten modestamente por fuera, pero sus corazones están llenos de amargura, orgullo y chismes. Llevan faldas largas, pero guardan rencor. Se cubren la cabeza, pero delatan a sus hermanas con juicios y calumnias. ¿Lloré? Jesús dijo, dile, cuida sus corazones. Lo que contamina no es solo lo que entra en el cuerpo, sino lo que fluye del corazón. Deseo mujeres santas por dentro y por fuera, que vivan en el perdón, la humildad y el amor. Luego me miró de nuevo. Díganles que el infierno no fue hecho para ellos, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero el enemigo los engaña con vanidad y moda, con falso amor y falsa identidad. Y ahora muchas de mis hijas están prisioneras aquí. Hizo una pausa y luego susurró con gran urgencia, adviérteles, Victoire. Diles que vengo pronto, y que vengo por una novia pura. Que laven sus vestiduras en mi sangre, no que las adornen con rebeldía. Que regresen a mí. Mientras nos alejábamos de ese lugar doloroso, todavía podía oír los gritos de mujeres, madres, hijas, predicadoras, adolescentes, que lamentaban decisiones que consideraban inofensivas. Y luego Jesús dijo, ahora les mostraré a los líderes, aquellos que una vez guiaron a otros pero no me siguieron a mí.
Al alejarnos del llanto de las mujeres, la expresión de Jesús cambió de nuevo. Sus ojos reflejaban tristeza e ira santa, un dolor justo. Podía sentirlo en el aire, la pesadez de la traición, el peso de la responsabilidad mal empleada. Dijo: víctimas, muchos de los que están al frente de mi pueblo no están conmigo. Vengan a ver el destino de los líderes que dirigieron sin mí. Entramos en otra sección del infierno. Este lugar se sentía más frío. Los gritos no eran solo de dolor, sino también de vergüenza. No eran almas comunes, eran pastores, profetas, obispos, apóstoles, ancianos, ministros, hombres y mujeres que una vez tuvieron autoridad en la iglesia. Algunos aún vestían las ropas con las que habían predicado. Algunos se aferraban a Biblias que ahora ardían en sus manos como fuego. Sus púlpitos se habían convertido en sus prisiones, y sus títulos estaban grabados en las cadenas que los ataban. Jesús dijo: estos son aquellos a quienes se les confió mi palabra, pero la distorsionaron por lucro, por fama, por caridad. Se alimentaron a sí mismos mientras mis ovejas se morían de hambre. Construyeron ministerios, no altares. Reunieron multitudes, pero nunca llevaron almas al arrepentimiento. Nos acercamos a un hombre que lloraba y se mordía los dedos hasta hacerles sangre. Estaba ungido. Jesús dijo: lo llamé cuando era joven. Empezó con fuego, pero luego llegó el dinero. Empezó a tergiversar mi palabra para complacer al pueblo. Vendió profecías. Recogió ofrendas, pero su corazón se corrompió. Ahora no puede escapar del fuego. Otro hombre estaba encadenado, gritando: yo era un general en la fe. Expulsé demonios. Resucité muertos. Pero Jesús respondió: usaste mi nombre, pero no me conociste. Me predicaste públicamente, pero vivías para ti mismo en privado. Tus obras fueron muchas, pero tu fruto fue podrido. Vi a una mujer, que antes era una respetada profetisa, ahora atormentada por demonios que imitaban su voz, repitiendo las falsas visiones que una vez dio. Gritó: Señor, solo quería ayudar. Solo dije lo que la gente quería oír. Pero Jesús respondió: temiste a los hombres más que a mí. Profetizaste mentiras en mi nombre. Dijiste que hablaba cuando callaba. Condujiste a muchos a la destrucción. El Señor me llevó más profundamente y me dijo: mira cuántas iglesias fueron fundadas por hombres que nunca envié. Dijeron: Dios me llamó, pero fue orgullo, no mi espíritu. Dividieron mi cuerpo para construir su propio nombre. Operaron con dones, pero ignoraron la santidad. Anhelaban plataformas, no presencia. Y cuando les advertí, endurecieron sus corazones. Vi a hombres que habían abandonado a sus esposas para casarse con mujeres enviadas por Satanás. Jesús dijo: cuando un pastor repudia a su esposa de pacto y se casa con otra sin mi aprobación, entrega su iglesia al enemigo. Su altar se contamina, y yo me alejo de su presencia. Continuó: muchos de mis siervos predican sin perdonar. Se pelean con sus esposas y luego se quedan detrás del púlpito. Viven en pecado secreto y creen que la gracia lo cubre, pero no me dejaré burlar. Y si no se arrepienten, les quitaré el candelero. Vi iglesias escritas en un libro. Algunos nombres brillaban con luz, otros estaban tachados, cubiertos de ceniza. Jesús explicó: cuando una iglesia se alinea conmigo, la cubro con mi gloria. Pero cuando una iglesia sigue al mundo, abraza la inmoralidad y rechaza la disciplina, borro su nombre. Puede que aún exista en la tierra, pero en el cielo ya no se la reconoce. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo: Victis, el engaño es fuerte. Mucha gente sigue a los líderes más que a mí. Defienden a sus pastores más que mi verdad. Ignoran la convicción del Espíritu Santo y dicen: no toquen a los ungidos. Pero yo les digo: si los ungidos viven en rebelión, serán juzgados con mayor severidad. Porque a quien mucho se le da, mucho se le exige. Hizo una pausa, y pude sentir el dolor en su voz.
Amo a mi iglesia. Morí por ella, pero la iglesia debe volver a la santidad. Los títulos no salvan. Los cargos no salvan. Solo la obediencia a mi palabra. Entonces susurró, díganles que vuelvo. No por celebridades con túnicas, sino por siervos de corazón limpio. No por fama, sino por fidelidad. No por ruido, sino por verdad. Al darnos la vuelta para irnos, aún podía oír los gritos de hombres y mujeres que una vez se presentaron ante multitudes, ahora incapaces de presentarse ante Dios. Y supe sin lugar a dudas que ningún sermón, ninguna profecía, ningún milagro podría sustituir una vida verdaderamente entregada. Y entonces Jesús dijo, Victoire, ya has visto cómo está la iglesia. Pero antes de que te envíe de vuelta, debes ver qué hora es en el reloj celestial. Jesús me miró con ojos que traspasaban la eternidad misma. Sentí un cambio en mi espíritu. La atmósfera se volvió pesada, como el momento previo a una tormenta. Luego dijo, Victis, ahora debes ver qué hora es. De repente nos encontramos ante lo que parecía un enorme reloj dorado suspendido en el cielo. No hacía tic-tac como un reloj terrenal, latía con luz y poder. Cada número en su esfera brillaba con fuego, y las manecillas no se movían por segundos, sino por designio divino. Jesús señaló el reloj y dijo, esta es la hora del cielo. Esta es la hora en el reino espiritual. Miré y quedé atónito. La manecilla ya no marcaba la hora ni el minuto, estaba entre el último segundo y la trompeta. No había más demora. No había más tiempo que perder. Jesús dijo, es casi medianoche en el espíritu. La trompeta está a punto de sonar. Regresaré por mi novia, pero mi novia no está lista. Su voz resonó con urgencia y tristeza. Mi iglesia está dormida, entretenida, distraída. Predican prosperidad, pero no pureza. Hablan de bendiciones, pero evitan el arrepentimiento. Temen más a la ofensa que al pecado. Se preparan para carreras e inversiones, pero no para la eternidad. Me quedé temblando mientras las manecillas del reloj celestial brillaban con más intensidad. Era aterrador y glorioso a la vez. Entonces Jesús extendió la mano y me tocó la frente. En ese momento, sentí el peso de las almas, como un torrente de corazones humanos que inundaba mi espíritu. Sentí el dolor de los niños engañados, de los jóvenes atados por la lujuria, de las iglesias llenas de ruido pero vacías de verdad. Caí de rodillas y clamé, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús respondió, ve y avísale. Dile al mundo que vengo, no algún día, sino ahora. Diles que no se preparen a la ligera, sino con urgencia. Dile a mi pueblo que regrese a la oración, a la santidad, al lugar secreto donde mora mi espíritu. Entonces dijo, di la verdad aunque te odien. Declara mi palabra aunque te rechacen. Serás objeto de burla, silenciado y atacado. Pero yo estaré contigo. Te defenderé. Y toda alma que se arrepienta por esta palabra brillará como una joya en tu corona. Me puso la mano en el pecho y dijo, volverás a tu cuerpo. Lo recordarás todo. Esta experiencia no es solo para ti, es para mi cuerpo. Es para las naciones. Entonces me miró a los ojos y pronunció las últimas palabras que resonarían en mi alma para siempre, dile que no vengo por una iglesia que se parezca al mundo, vengo por una iglesia que se parezca a mí. De repente, se oyó un estruendo como el de un viento impetuoso, y todo empezó a desvanecerse. Las imágenes del infierno, del cielo, de Satanás, del niño, de las mujeres, de los pastores, todo se desvaneció como cenizas en una tormenta. Y entonces abrí los ojos. Estaba de vuelta en la cama. Mi cuerpo estaba rígido, me dolía la cabeza. Mi esposo y mis hijos me rodeaban, llorando y rezando. Había estado ausente durante horas, pero mi alma había viajado mucho más allá del tiempo. Desde ese día, no he sido el mismo. Ya no temo al hombre. Ya no busco consuelo.
Vivo solo para predicar lo que Él me mostró, para advertir a los tibios, para llamar a los perdidos y para preparar a la novia. Porque vi el reloj del cielo y sé qué hora es. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar todo lo que el Señor me había mostrado, me miró de nuevo y dijo, Victis, no eres la única a quien le he revelado estas cosas. Hay otros, jóvenes y mayores, a quienes he llevado al otro lado del velo para que vean la verdad que muchos se niegan a escuchar. Y entonces susurró, escuchen ahora el testimonio de un joven, un humilde monaguillo, cuyo espíritu llevé a la eternidad, donde presenció lo que pocos podrían imaginar, el destino de un hombre venerado por el mundo. Ese niño se paró ante mí con miedo, y lo que vio fue a Billy Graham en el infierno. Billy Graham, figura destacada en la historia cristiana, conmovió a millones de personas con sermones que reflejaban el llamado de Dios a la salvación. Su legado, un faro de fe, aún perdura en los corazones de todo el mundo. Sin embargo, ha surgido una afirmación alarmante que sacude los cimientos de nuestra creencia sobre los gigantes espirituales. Hoy compartimos una profunda experiencia cercana a la muerte de un hombre cuya vida reflejó ese fervor, solo para caer en una visión del infierno donde se enfrentó a Billy Graham en medio del tormento. Este relato no pretende juzgar, sino despertarnos, hacernos reflexionar sobre nuestras decisiones y la frágil línea entre la verdad y la transigencia. ¿Qué pudo llevar a un predicador venerado a semejante destino, y qué lecciones nos aguardan? Esta historia, cruda y vívida, te conmoverá, instándote a mirar en tu interior y a buscar la luz pura de Dios. Te invitamos a quedarte y escuchar, y a dejar que este testimonio transforme tu camino. Apoya nuestra misión de iluminar la verdad de Dios suscribiéndote, ya que aspiramos a alcanzar las 50,000 almas fieles. Comenta tu nombre y ciudad abajo, una súplica de oración para que su gracia toque tu vida. Emprende ahora este viaje extraordinario. Me llamo David Hill y tengo 48 años. Durante más de 2 décadas, serví como pastor, entregando mi corazón a sermones que esperaba que despertaran la pasión por Cristo. Me convertí en un influencer cristiano, una voz para la era moderna, transmitiendo en vivo mensajes de esperanza y sanación a miles de personas. Mis programas, que combinaban la fe con un aire fresco y juvenil, atrajeron multitudes en línea, y lancé Blessed Rich, una marca de ropa y libros que prometía prosperidad mediante el favor de Dios. Al principio, mi misión se sentía pura. Pasé noches creando charlas, entrelazando las escrituras con historias para alcanzar a los perdidos. Mis transmisiones en vivo rebosaban de vida, los comentarios llegaban a raudales, los corazones y las oraciones inundaban el chat. A los jóvenes les encantó, compraron mis sudaderas y diarios, y compartieron mis vídeos en redes sociales. Sentí la mano de Dios, una oleada de propósito que me impulsaba a innovar, a hacer que la fe fuera atractiva y viva. Mi iglesia creció, mis seguidores se multiplicaron y creí que estaba construyendo su reino. Pero poco a poco, se fueron formando grietas. Noté que los me gusta, las veces que se compartía, las cifras iban en aumento, y ansiaba más. Modifiqué mis sermones, suavizando los matices, omitiendo versículos que me parecían demasiado duros para mi público. Quería que me quisieran, que siguieran viéndolo, que compraran más de Blessed Rich. Mi pasión por la verdad se desvaneció, reemplazada por un ansia de aplausos. Predicaba sobre la alegría, el éxito y la positividad, evitando el pecado o el juicio para mantener una actitud alegre. En el fondo, sabía que me estaba desviando. Mi corazón se encogía, una voz silenciosa me susurraba que había perdido la presencia de Dios. El estrés me consumía, noches dedicadas a preocuparme por las estadísticas, no por las almas. Sonreía a la cámara, pero por dentro me desmoronaba, agotada por la farsa. Lo ocultaba todo, aterrorizada de perder mi plataforma, mi imagen, mi imperio. Mi familia me veía menos. Mis oraciones se enfriaron y me sentí solo, un impostor disfrazado de pastor. Me esforcé más, lanzando nuevos productos, presentando transmisiones más grandes, persiguiendo el siguiente hito. Las miradas preocupadas de mi esposa, las súplicas silenciosas de mis hijos,
las ignoré. Me dije a mí mismo que era por Dios, pero estaba construyendo mi nombre, no el suyo. El peso de esa mentira me oprimía el pecho, un dolor constante que ignoraba, temiendo la caída de mi mundo cuidadosamente construido. Entonces, en junio de 2024, todo se derrumbó. Estaba transmitiendo en vivo a mitad de mi charla, cómo vivir positivamente para el éxito. Sentí una opresión en el pecho. Un dolor agudo y ardiente me recorrió el cuerpo y mi visión se nubló. Jadeé, aferrándome al escritorio con las manos, mientras la cámara seguía grabando mientras me desplomaba. El grito de mi esposa se apagó y la oscuridad me envolvió. Mi alma se hundió, una caída nauseabunda en un reino de horror. Me dirigí al infierno, donde me enfrentaría a Billy Graham y al espejo roto de mi propia vida. Desperté en un mundo de terror, mi cuerpo temblando sobre un plano irregular y abrasador. Ríos de lava fluían a mi alrededor, corrientes fundidas de color rojo y naranja, serpenteando como serpientes, silbando y escupiendo chispas que quemaban el aire. El calor me abrasaba la piel, una llama implacable que me hacía sudar a raudales, solo para evaporarse en la atmósfera sofocante. El hedor me golpeó, una mezcla repugnante de azufre y carne podrida, tan densa que me obstruía la garganta, escociendo mis pulmones con cada respiración entrecortada. La oscuridad lo cubría todo, no solo una ausencia de luz, sino una fuerza viva y palpitante. Las sombras se retorcían en su interior, enroscándose como zarcillos, rozándome con un toque frío y maligno. Me estremecí, con el corazón latiéndome con fuerza mientras parecían susurrar mi nombre, burlándose, listos para arrastrarme más profundamente. El aire vibraba con gritos, una cacofonía de angustia, voces suplicantes y chillonas, un sonido tan crudo que me desgarraba el alma. Criaturas horribles rondaban el paisaje, sus formas grotescas, mitad humanas, mitad pesadillas. Su piel estaba carbonizada y agrietada, sus ojos brillaban como brasas, sus dientes afilados y dentados, goteando una baba oscura y aceitosa. Uno se abalanzó sobre un alma cercana, hundiendo sus garras en la carne, desgarrando mientras la víctima gemía, un sonido de pura desesperación. El demonio rió, un ruido gutural y chirriante, arrastrando el alma hacia la lava, donde las llamas la devoraron solo para que se recompusiera y volviera a sufrir. El suelo tembló, un ser vivo y hambriento, las grietas se abrieron para revelar más fuego fundido debajo. Tropecé, con los pies ardiendo, el calor se filtraba, haciendo que cada paso fuera una agonía. Miré a mi alrededor, desesperado por escapar, pero el horizonte se extendía sin fin, un páramo de tormento. Sentí una opresión en el pecho, el pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba atrapado, prisionero en este abismo ardiente. Más almas se retorcían a mi alrededor, encadenadas a las rocas, sus cuerpos azotados por las llamas, sus gritos fundiéndose en una tormenta de dolor. Demonios se cernían sobre ellos, blandiendo látigos de fuego, cada chasquido un estallido de tormento, la piel ampollada y descamada. Un alma suplicó, con las manos alzadas, pero los ojos del demonio brillaron con cruel alegría al golpear con más fuerza. Me di la vuelta, asqueado, con el estómago revuelto ante el sufrimiento infinito. La oscuridad se cernía sobre mí, viva, sofocante, envolviéndome como una serpiente. Jadeé, con los pulmones ardiendo, el hedor a azufre, un asalto constante. La mirada de un demonio se fijó en mí, su rostro retorcido se desvaneció en una sonrisa, mostrando los dientes mientras silbaba sobre mis fracasos. Retrocedí, con el pulso acelerado, el miedo ahogando mis pensamientos mientras avanzaba tambaleándome, perdido en esta pesadilla. Cada sonido amplificaba el horror, gritos que subían y bajaban, un coro de arrepentimiento y agonía. Vi a una mujer, con el cuerpo medio sumergido en lava, las manos arañando el aire, el rostro contorsionado por el tormento. Un demonio se burlaba de ella, su voz, un gruñido bajo que relataba sus pecados, cada palabra, una cuchilla. Temblé, la realidad del infierno me invadía, un lugar que había predicado, pero que nunca creí que pudiera ser tan real. Seguí adelante, el suelo se movía, intentando derribarme.
El calor era insoportable, me quemaba la piel. Las sombras danzaban, sus susurros cada vez más fuertes, acusando, burlándose de mi vida, de mis decisiones. Quería gritar, correr, pero no había salida, solo la inmensidad del fuego y el dolor. Me dolía el corazón, el peso de mi presencia allí me aplastaba, un pastor perdido en el mismo infierno del que les había advertido a otros. Avancé a través del caos abrasador, arrastrando los pies por el suelo en llamas, cuando una extraña visión emergió. Un púlpito ennegrecido se alzaba del caos, flotando entre nubes de ceniza y humo, con los bordes carbonizados y un tenue resplandor de brasas. Una figura estaba de pie sobre ella, predicando, su voz resonaba, familiar pero rota, distorsionada por una fuerza que le robaba la fuerza. Mi corazón dio un vuelco, luego se encogió al reconocerlo, Billy Graham, el hombre cuyos sermones moldearon mi fe. Ahora, aquí en este pozo, sus palabras salían a borbotones, distorsionadas, un revoltijo de sonidos sin sentido, engullidos por el rugido de las llamas y los lamentos que nos rodeaban. Rebotaban en las rocas afiladas, desvaneciéndose en el vacío, impotentes ante el tormento. Los demonios volaban en círculos abajo, sus grotescas figuras encorvadas, con los ojos rojos como la pólvora, las bocas abiertas en sonrisas maliciosas. Se burlaban, sus risas ásperas cortaban el aire, burlándose de cada sílaba que pronunciaba. El rostro de Billy era un fantasma de sí mismo, pálido y demacrado, con los ojos hundidos, perdido en la oscuridad. Sus manos se aferraban al púlpito, temblando como si desesperado por recuperar el poder que una vez ostentó. El carisma que llenaba estadios y atraía a miles a Cristo había desaparecido, reemplazado por una profunda desesperación. Me quedé paralizado, con el pecho apretado, observando a este gigante de la fe luchar en un lugar de noche eterna. El calor me oprimía, el hedor a azufre me quemaba la nariz, el sudor goteaba mientras miraba con incredulidad. Los demonios azotaban el aire con colas como látigos, sus garras centelleaban, sus voces silbaban burlas ante las palabras inútiles de Billy. Él seguía predicando, su voz era un eco tenso y gutural, una sombra de la fuerza que había admirado en viejas grabaciones. Sentí náuseas, mi mente daba vueltas, incapaz de comprender por qué este hombre, un faro para millones, estaba atrapado allí. Me acerqué más, el suelo temblaba, las llamas lamían mis pies, el aire se llenaba de desesperación. La mirada de Billy se dirigió hacia mí, un instante fugaz, vacía y rota, como si me viera pero no pudiera alcanzarme. Su sermón continuó, una súplica desesperada, pero los demonios la ahogaron con risas. Sus rostros contorsionados se iluminaron con cruel deleite. La imagen me desgarró, un pastor viendo caer a un héroe. La oscuridad latía viva, envolviendo el púlpito, las sombras arañaban la figura de Billy. Olí la roca quemada, sentí el calor abrasándome la piel, mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender. Su voz, antes una trompeta de esperanza, ahora se desmoronaba, sin sentido en este vacío ardiente. Quise gritar, preguntar por qué, pero el rugido del infierno se tragó mis pensamientos, dejándome solo conmoción. Los demonios danzaban abajo, con movimientos espasmódicos, las garras alzadas en señal de burla, cantando sus fracasos con una lengua gutural. Las manos de Billy temblaban, su rostro marcado por la angustia, un hombre despojado de su gloria. Recordé sus cruzadas, las multitudes, las vidas cambiadas, y ahora esto, una visión inquietante de pérdida. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas me ardían al presenciar el precio de desviarme en este lugar implacable. Me quedé allí, con las llamas rugiendo, los gritos en una tormenta constante. Mi mente se llenaba de preguntas, ¿cómo podía un hombre que guió a millones a la fe estar aquí, con su voz siendo un eco roto? Una voz atravesó el caótico rugido del infierno, suave pero afilada como una navaja, atravesando la guarida como una cuchilla en la niebla. Ninguna figura emergió de la oscuridad arremolinada, solo un susurro se extendió por el aire denso y sulfuroso. Su claridad era escalofriante, como si desentrañara los pensamientos que albergaba en su interior.
Él buscó la aprobación del mundo, suavizando la verdad de Dios para mantener su fama. Declaró, cada sílaba pesada, resonando con una autoridad que exigía atención. La voz reveló el cambio gradual de Billy Graham, pintando una vívida imagen de sus primeros días, cuando sus sermones ardían con el fuego de la salvación, llamando a los pecadores al arrepentimiento con una convicción inquebrantable. Estadios llenos de almas conmovidas por sus palabras, corazones que se volvían a Dios ante su ferviente llamado. Sin embargo, con el tiempo, la pureza se desvaneció para complacer a multitudes cada vez mayores. Comenzó a ceder, eludiendo las duras verdades del pecado, el juicio y el camino angosto. Sus mensajes, antes agudos y con una urgencia divina, se suavizaron hasta convertirse en relatos agradables, diseñados para ganar sonrisas, no almas. En ese pozo de fuego, ese compromiso hizo que sus palabras fueran huecas, despojadas de poder, burladas por la risa cruel de los demonios. Amado por millones, se apartó del mensaje puro. La voz continuó, con un tono firme y frío, penetrando más profundamente en la verdad. Buscaba aplausos, no obediencia, diluyendo la palabra de Dios por amor terrenal. Los demonios aullaron en respuesta, su risa áspera resonó en el paisaje fundido, sus garras cortando el aire como si celebraran la exposición de su caída. Sus grotescas formas se retorcieron de alegría, sus ojos brillando como brasas, sus colas azotando el suelo, levantando nubes de ceniza que ahogaban el aire ya sofocante. La explicación se asentó como una pesada piedra, revelando un justo castigo por priorizar la alabanza humana sobre el llamado divino. La voz de Billy, ahora un grito tenso y desesperado, resonó desde el púlpito ennegrecido, inútil contra el demonio que rondaba abajo. Sus ojos brillaron de alegría maliciosa. El bendito y rico imperio, construido sobre la misma búsqueda de simpatía y aprobación, se erigía como un espejo de su fracaso, un paralelo personal grabado en la luz abrasadora de esta revelación. El aire se densificó, los vapores sulfurosos escocían los ojos, el suelo temblaba con un rugido sordo y siniestro. La voz insistía, inflexible. Había evitado la controversia, suavizado el evangelio, mantenido su nombre brillante. La claridad era innegable, mostrando cómo los sermones de Billy, antes atronadores llamados al arrepentimiento, se volvieron suaves, diseñados para consolar, no para convencer. Evitaba temas que pudieran distanciar, optando en cambio por elaborar mensajes tranquilizadores, asegurando que su nombre permaneciera intachable, su fama intacta. Esa decisión, ahora expuesta, lo había conducido a este tormento. Un predicador atrapado por el mismo mundo que anhelaba conquistar. Los demonios se burlaban con más fuerza, sus cuerpos retorcidos serpenteando entre las llamas, sus colas azotando como látigos, su burla, un ataque implacable a las palabras vacías de Billy. Su figura pálida y destrozada se erguía rígida contra el fondo ardiente, una figura de dolor, el peso de su compromiso visible en cada gesto inútil. La voz se apagó, dejando solo el rugido de las llamas, los gritos de los condenados y una verdad que ardía más profundamente que los ríos de lava que serpenteaban por el paisaje. Predicar por fama era un pecado compartido, ahora grabado a fuego en el alma, una lección grabada en el fuego inextinguible del infierno. El calor se intensificó, las llamas se elevaron más, proyectando sombras grotescas que danzaban sobre las rocas escarpadas. El hedor a azufre se hizo más denso, un asalto constante, a medida que el tormento de Billy se desplegaba, una advertencia del precio de alejarse de la palabra de Dios. Su cuerpo destrozado, antaño un faro de esperanza, ahora se erguía como una advertencia, rodeado de demonios cuyo júbilo subrayaba la gravedad de su caída. El púlpito, carbonizado y desmoronado, parecía hundirse en la ceniza, símbolo de un legado deshecho. La oscuridad latía con vida, enroscándose alrededor de la escena, amplificando el tormento. Las palabras de la voz persistían, una severa reprimenda a la transigencia, a elegir el amor del hombre por encima del de Dios. La lucha de Billy continuaba, su voz, un fantasma de su antiguo poder, sepultada por el vacío. La risa de los demonios se agudizaba, sus burlas recordando cada momento en que él eligió la fama por encima de la fe,
cada palabra, un latigazo en este castigo eterno. El suelo tembló de nuevo, las grietas se abrieron para revelar más fuego fundido, el aire vibró con los gritos de los condenados. La presencia de Billy allí, un hombre que guió a millones a la fe, desafiaba la comprensión. Sin embargo, la explicación de la voz lo dejó claro, ningún estatus estaba exento de las consecuencias del extravío. La bendita marca Rich, con sus promesas brillantes y mensajes diluidos, se hizo eco de este error, un fracaso personal ahora iluminado por la cruda luz del infierno. La escena persistía, llamas ardiendo, demonios dando vueltas, sus ojos brillando con cruel satisfacción. La verdad de la voz resonó, un llamado a aferrarse a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. La caída de Billy sirvió como espejo, un recordatorio de lo que estaba en juego en este abismo ardiente donde la concesión conducía a la ruina. La lección quedó grabada en el tormento que tenía ante mí, un predicador perdido ante el encanto del mundo, su legado, un cascarón vacío en este fuego implacable. La profundidad del infierno se extendía infinitamente, el aire era un velo sofocante tejido con el hedor acre del azufre y la descomposición. Cada respiración era un ataque abrasador en la garganta. El paisaje latía con malevolencia. Rocas dentadas sobresalían del suelo fundido, iluminadas por ríos de lava que serpenteaban como criaturas vivientes. Su resplandor rojizo y anaranjado proyectaba sombras inquietantes. Un vasto lago de espejos se extendía por la extensión. Su superficie permanecía extrañamente quieta, pero viva, ondulando con una energía siniestra. En su interior se reflejaban almas, con rostros retorcidos en grotescas caricaturas de sus pecados. El mío emergió entre ellos, distorsionado por la codicia, la ambición y la hipocresía, una máscara del hombre en el que me había convertido, que revelaba una corrupción que me roía el alma. Figuras vestidas con túnicas andrajosas se encontraban cerca, con los rostros ocultos tras máscaras de la Virgen María, superficies que brillaban con falsa piedad, como pulidas por años de devoción vacía. Bajo su carne yacía podredumbre, rezumando descomposición, un símbolo pútrido de fe usado como fachada para engañar. Demonios de piel carbonizada y ojos de brasas brillantes los desgarraban, arrancando máscaras para exponer la verdad turbulenta, sus garras brillaban a la luz del fuego. Los gritos de las almas, agudos y desesperados, resonaban en la extensión ardiente, un coro inquietante que condenaba la simulación. Una vida de hipocresía demasiado familiar, su amarga verdad, una herida al descubierto. Un gran salón se alzaba del caos, con sus imponentes muros, forrados de tronos de oro agrietado y ennegrecido, cuyas superficies estaban grabadas con tenues rastros de gloria olvidada. Almas se sentaban sobre ellos, coronadas por demonios en una enfermiza parodia de honor, sus grotescas formas encorvadas, sus colas azotando el aire. Eran influencers, pastores, estrellas antaño adoradas en Internet. Sus nombres, celebrados en los reinos digitales, ahora atrapados en esta eterna burla. Los demonios los alabaron con voces llenas de desprecio, solo para reír al ver que sus almas comprendían que su fe estaba perdida y que sus coronas se convertían en cenizas. La bendita marca de la riqueza, construida sobre una vanidad similar, se reflejó en su caída. Sus promesas superficiales eran un paralelo marcado a este tormento, un reflejo de una vida que buscaba el aplauso por encima de la verdad. Una fila interminable marchaba hacia un abismo profundo. Almas aferradas a sus teléfonos, filmando, riendo, escribiendo mensajes, ajenas a la fatalidad que aguardaba abajo. El inferior agitaba su calor, silbando bajo sus pies, burbujeando con un hambre que parecía viva, lista para consumir. Sonrieron a las cámaras, ajenos a las llamas que se acercaban, sus dispositivos brillando débilmente en la oscuridad opresiva. Gritos rugían en torno a una tormenta de angustia. La oscuridad pulsaba, susurrando su locura, una búsqueda ciega de la aprobación mundana, un camino que yo había recorrido demasiado cerca. Su futilidad ahora innegable en este páramo ardiente. Un hombre estaba encadenado a una estaca dentada, mientras las llamas lo lamían. Los gritos rugían mientras los demonios lo azotaban con cuerdas de fuego, dejando cada latigazo un rastro de agonía abrasadora.
Silbaban sobre su orgullo, riquezas acumuladas mientras otros morían de hambre, contando cada moneda guardada, cada súplica ignorada. No hubo piedad, solo risas, sus voces guturales resonando en la llanura fundida. Su sufrimiento era una sombra de avaricia, un pecado que resonaba en mis propias búsquedas pasadas, su peso un recordatorio inquietante. Una mujer se hundió en un charco de fuego, su carne derritiéndose, recomponiéndose, sus gritos perforaban el aire como cristales rotos. Demonios vertieron líquido fundido por su garganta, burlándose de su lujuria, de su traición a sus votos, sus voces eran una cruel letanía de sus decisiones. El tormento era implacable, un ciclo de dolor sin fin, el precio de desviarse era evidente, mis propios compromisos brillaban bajo la luz ardiente, una advertencia grabada en su sufrimiento. El suelo se partió de nuevo, revelando más lava, un calor abrasador, el aire impregnado del hedor a carne quemada. Las sombras danzaban, enroscándose alrededor de las almas, susurrando sus pecados. Una oscuridad viviente que se alimentaba del dolor, sus zarcillos fríos a pesar de las llamas. Gritos ensordecedores, cada uno una historia de arrepentimiento, una advertencia que reverberaba por el paisaje. Mi marca era un eco inquietante en este horror, sus promesas vacías al descubierto. Una figura infantil sufría, desgarrada por garras, demonios silbando mentiras, confianza rota, sus voces, un gruñido sordo que se extendía por la inmensidad. Pequeños pecados se magnificaban aquí, enfrentados a una justicia implacable, una lección sobre el peso de la verdad. Mis propias mentiras, sermones diluidos, afloraron, un camino que podría haberme llevado a este destino. La vista era un reflejo aleccionador de las consecuencias del descarrío. El salón de la falsa gloria se cernía de nuevo, almas en tronos, coronas de ceniza, los vítores de los demonios, un cruel engaño. Transmisiones en vivo y productos, todos para aplausos, no para Dios, se reflejaban aquí. Los ojos de los demonios brillaban, sonrisas amplias, conociendo el corazón. La escena ardía, una tormenta de culpa se alzaba, la futilidad de mi imperio se hacía patente en este fuego eterno. Los ciegos marcharon, cayendo en las llamas. Las risas se convirtieron en gritos mientras la lava los consumía. La oscuridad latía, el hedor punzaba, las llamas rugían, una sinfonía de tormento. Las visiones reflejaban una vida de compromiso. La realidad del infierno era innegable. Un pastor casi entre sus filas, salvado solo por una gracia aún por revelarse. Una caverna se abrió de par en par, almas encadenadas, las llamas grabando los patrones de sus pecados en sus cuerpos, brillando como tizones en la penumbra. Los demonios recitaban traiciones, cada palabra un latigazo. La risa resonaba en el espacio vacío, un escalofriante recordatorio del alcance de la justicia. Ningún pecado escapaba a la atención en este reino implacable. Una torre de fuego se erguía alta, albergando almas cuyas voces suplicaban, demonios que rondaban, burlándose de sueños perdidos. Habían buscado riqueza y fama, ignorando el llamado de Dios. Ahora, atrapados en un eterno arrepentimiento, sus gritos se mezclaban con el crepitar de las llamas. La escena abrasaba, una advertencia contra las leyes mundanas. Mi propio camino se reflejaba en su tormento, una lección sobre el precio de la vanidad. Un pozo de cuerpos retorciéndose apareció, almas enredadas, demonios aguijoneando con lanzas de fuego, sus puntas brillando con un calor cruel. Estos habían vivido para el placer, rehuyendo el sacrificio. Sus gritos eran un coro de remordimiento, un testimonio de la fugacidad de los deseos terrenales. La lava se agitaba abajo, el calor ascendía. Mis mensajes diluidos, un paso hacia este destino, su sufrimiento, un reflejo de mis errores. Un páramo helado emergió, almas envueltas en hielo, demonios burlándose de sus corazones fríos, de su negativa a amar. El contraste con las llamas era estremecedor, pero el sufrimiento era igual. Un recordatorio de que todo pecado conducía aquí, sin importar su forma. Los ojos se agrietaron levemente, sus gritos ahogados, un eco escalofriante.
Mis concesiones, una sombra en esta escena. Los espejos regresaron, reflejando innumerables rostros deformados por todos los vicios, orgullo, envidia, engaño. Los demonios susurraban sus historias, cada una un relato de decisiones tomadas, fe abandonada, sus voces, un zumbido sordo que llenaba el aire. El lago se ondulaba, las imágenes cambiaban, una implacable exhibición de verdad. Mi bendito y rico imperio, un débil eco en este vasto horror. Su superficialidad expuesta. La fila hacia el abismo se hacía más larga, las almas seguían filmando, ajenas a todo, sus dispositivos se derretían en el calor, las pantallas parpadeaban con imágenes distorsionadas. Los demonios reían, relatando vidas desperdiciadas. Cada paso más cerca del fuego era una decisión ignorada, sus voces una cruel narración de locura. La escena era un espejo, mi ciega búsqueda, al descubierto. La justicia del infierno, vívida e ineludible. Apareció un campo de árboles en llamas, almas empaladas en las ramas, las llamas lamiendo sus cuerpos. Los demonios cantaban promesas rotas, cada árbol soportaba el peso de sus mentiras. Las raíces se hundían profundamente en la tierra fundida, un grotesco vergel de arrepentimiento. El aire se volvió más denso, el azufre asfixiante, mis propios sermones diluidos eran un débil eco. En este tormento, fluía un río de metal fundido, las almas se sumergían, sus cuerpos retorciéndose en agonía. Los demonios se burlaban de su afán de poder, habían escalado las escaleras de la ambición solo para caer aquí, sus gritos ahogados por el siseo del fuego líquido. La escena apagó mi búsqueda de me gusta, un fuego infernal paralelo que revelaba la verdad de mi camino. Una voz, profunda e imponente, retumbó en el caos, silenciando la cacofonía de gritos y apaciguando las llamas implacables. Los demonios se congelaron, con los ojos como brasas abiertos, mientras una luz brillante brotaba de lo alto, pura y cálida, cortando la oscuridad opresiva como una espada divina. Una fuerza suave me levantó del suelo abrasador. El aire se aclaró, el hedor acre del azufre se desvaneció, reemplazado por una tenue dulzura, una esperanza que avivaba por primera vez en este reino desamparado. Jesucristo apareció, su presencia, un resplandor de gloria, con una túnica blanca como la luz de las estrellas, fluyendo con una gracia que parecía ondular en el aire, como si la misma estructura del infierno se retrajera ante su santidad. Sus manos mostraban heridas, cicatrices de uñas vívidas y un tenue brillo, testimonio de un amor predicado pero nunca comprendido del todo, un sacrificio que cimentó la eternidad. Sus ojos, penetrantes pero rebosantes de misericordia, veían cada pecado, cada fracaso enterrado, su mirada, un espejo que revelaba las verdades más profundas del alma. David, dijo con voz firme, resonando con un poder que estremeció los cimientos de aquel abismo ardiente. Cada sílaba transmitía autoridad divina. Tú, como Graham, anteponías la fama, la riqueza y la ambición a Dios y a la familia. Las transmisiones en vivo, el bendito rico, la incesante búsqueda de me gusta afloraron en la memoria, vacía bajo su escrutinio. La verdad de una vida descarriada quedó expuesta, su vacío innegable en su radiante presencia. Se acercó, la luz se intensificó, una suave brisa arrasó el hedor acre, refrescando la piel quemada por el fuego del infierno. Oraciones desatendidas, noches solitarias de esposas, súplicas ignoradas de hijos, destellaron vívidamente, sacrificios hechos para un imperio hueco de vanidad. Tus victorias y riquezas no valen nada aquí, dijo, palabras como un espejo que reflejaba búsquedas vanas, una vida malgastada en aplausos fugaces, cuyo valor se redujo a cenizas en esta luz eterna. Su presencia llenó el espacio, la oscuridad desapareció, el aire se llenó de una paz que contrastaba marcadamente con el tormento del infierno. Un pastor se extravió, pero sus ojos no reflejaban ira, solo una profunda tristeza por las decisiones tomadas, un dolor más profundo que cualquier llama. El bendito y rico sueño se desmoronó, una mentira expuesta bajo su luz radiante, su traición flagrante, una herida abierta ante su verdad. El suelo se estabilizó, las llamas se desvanecieron, su poder, un escudo contra el horror del infierno,
una fortaleza de gracia en un reino de desesperación. Habló de una vocación antaño pura, encendida por el deseo de servir, ahora distorsionada por la vanidad. Sermones diluidos para el aplauso, no para la verdad, dijo. Sus palabras ardían, un fuego que impulsaba a regresar al verdadero servicio, un camino abandonado por las tentaciones fugaces del mundo. La restauración era ahora un imperativo divino. Manos heridas se extendían, símbolos de sacrificio, un amor que no se reflejaba. Sus cicatrices brillaban con el peso de la redención. Familia abandonada, fe intercambiada por perspectivas. Un corazón frío ante la voz de Dios afloró en su mirada, cada recuerdo, un llamado al arrepentimiento. El costo, el vacío del camino, era evidente, una sombra del llamado divino destinado a guiar, ahora iluminado por su luz inquebrantable. La luz crecía, la paz celestial, tenue pero real, una promesa que brillaba más allá del abismo, su belleza, un marcado contraste con el fuego que ardía en el fondo. Jesús se mantuvo firme, con la voz clara, atravesando la vergüenza, un faro en el caos. Un imperio construido, no un legado para él. Ante este resplandor, la verdad fue un llamado a realinear su propósito, a reclamar una misión perdida en la vanidad. Sus ojos vieron más profundamente, estrés, dudas ocultas, miedo a perder la fama, todo expuesto, pero encontrado con misericordia. Tú persigues al mundo, no a mí, dijo, una suave reprimenda, una llamada a regresar, su urgencia innegable. Las visiones del infierno persistían, su horror vívido, su luz era la única esperanza. Se forjó un voto de seguirlo, un compromiso con un nuevo camino. El aire se endulzó, el horror se desvaneció, su presencia, un bálsamo, aliviando heridas invisibles. Su amor, inmerecido, un regalo ignorado demasiado tiempo, cicatrices que recuerdan su precio. Las palabras se convirtieron en guía, el propósito renació en el alma, la verdad se abrazó, el viejo yo se despojó, un nuevo camino se iluminó con su gracia. Un viaje hacia adelante ahora claro, una visión desplegada, campos dorados extendiéndose bajo un cielo de luz infinita, aire fresco y lleno de paz, un atisbo de la promesa de la eternidad. Su voz hablaba de redención, una oportunidad de servir de verdad, ya no para sí mismo, sino para sí mismo. El contraste con el fuego del infierno era marcado, su luz, un faro para los perdidos, un llamado a guiar a otros a su verdad. Habló de la cruz, del peso del pecado soportado, de un amor que se mantuvo firme en la agonía, con su poder intacto. Mis mensajes diluidos, la búsqueda de me gusta, contrastaban marcadamente, una traición a ese sacrificio, un fracaso ahora evidente. Sus palabras instaron a un retorno a la verdad pura del Evangelio, una misión que llevar adelante, un llamado a predicar con valentía. La escena cambió, una ciudad de luz vislumbrada, sus puertas abiertas, almas recibidas por su gracia. Su alegría, una melodía que contrastaba con los gritos del infierno. La promesa de la eternidad era real, un recordatorio de lo que estaba en juego. Su presencia, una roca contra el caos, su llamado era claro, vivir para él, no para el mundo, un propósito que abrazar plenamente. Relató a otros extraviados, pastores, personas influyentes en busca de fama, con sus almas en peligro, sus caminos como una advertencia. Su mirada ardía de amor, una súplica para advertirles, para señalarles la verdad, su salvación. Una carga que llevar, la misión resuelta, un llamado a compartir su luz, a salvar a otros del fuego presenciado, una tarea que nace en este encuentro divino. La luz latía, el aire vibraba, sus cicatrices resplandecían, símbolo de victoria sobre la muerte, un amor que todo lo conquistó. Regresa y camina en mi verdad, dijo con voz firme, una guía de vida. Su claridad, un mapa para el viaje. El camino a seguir era innegable, una vida para él, ya no para sí mismo, un propósito encendido por su misericordia, listo para ser vivido. Una última visión apareció, una multitud reunida, almas que se volvían hacia él, con el rostro iluminado por la esperanza. Su voz hablaba de un mundo necesitado, un llamado a ser sus manos, su voz.
El contraste con el tormento del infierno era profundo, su luz, una promesa de redención, una misión para llevar su verdad a todo aquel que quisiera escuchar. La mano de Jesús se posó en mi hombro, irradiaba calidez y fuerza, una paz que inundaba la vergüenza. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma?, preguntó con voz firme, arraigada en el amor, resonando con autoridad divina. El bendito y rico imperio, una búsqueda vana, se derrumbó ante su luz, y su vanidad quedó expuesta como inservible. Instó a volver al amor de la familia, a seguir el camino de Dios y a rechazar la seducción del mundo. Sus ojos albergaban una promesa, una segunda oportunidad de vivir para él, no aplausos, para reconstruir lo que estaba roto. La misericordia inmerecida alegró el alma, la esperanza encendió una llama tenue pero creciente. Su presencia se estabilizó, la luz resplandeciente, la calma del cielo se vislumbró tras el fuego del infierno. Regresa, comparte la verdad, guía a otros hacia mí, dijo. Palabras que encendieron una misión urgente y clara, el coraje despertó el propósito de llevar su toque, un guía a través de la oscuridad que enfrentaba. Esposa, hijos abandonados por ríos y velas surgieron en sus palabras, un llamado a apreciarlos, a servir a Dios con verdad, no aparentando. Creció el anhelo de abrazarlos, orar, vivir de otra manera, su luz, el camino. Esta oportunidad, un voto que honrar, echó raíces profundas. El aire se endulzó, la oscuridad desapareció, su presencia, un escudo, la redención prometida. Pecados, sermones diluidos, la búsqueda de fama, aquí no significaban nada. Su mano herida, señal del precio. El camino se despejó, una vida para él, no para sí mismo, ahora una vocación segura. Habló de otros, perdidos en la ambición, ciegos al llamado de Dios, almas tambaleándose al borde. Sus ojos ardían de amor, una súplica para advertir, para señalar la gracia. La carga se asentó, la urgencia era evidente, su toque, la fuerza para la tarea. La verdad que predicar, sin importar el costo. La luz se intensificó, una visión de paz, un descanso que anhelaba un lugar de calma eterna. Sus palabras perduraron, una advertencia para alejarse del mundo y abrazar su camino. El alma rugía viva, la vanidad abandonada, comprometido con su llamado, un fuego encendido por su propósito. Las cicatrices brillaron, el amor que el sacrificio no pudo honrar hasta ahora. Regresa, recorre mi camino, dijo con voz suave pero firme, una guía, misericordia, una llama que impulsaba hacia adelante. Una vida innegable para él, una misión para vivir su verdad. Tierra firme, aire limpio, su presencia, una roca en la tormenta de la culpa. Estrés pasado, miedos expuestos, perdonados por su luz, un nuevo comienzo. Servicio, amor, liderazgo prometido, alma renacida, lista para actuar según su llamado. Jesús retrocedió, con un resplandor persistente, un faro. Con el corazón atado a su propósito, la vida como un recipiente para la verdad, las visiones del infierno se desvanecieron. Su amor lo guió, su misión clara, un regreso para traer a otros a él, una vida transformada. Habló del mundo, sus atractivos fugaces, riqueza, fama, todo polvo en la eternidad. Su voz instó a centrarse en lo eterno, la familia, la fe, la palabra de Dios. La bendita marca de la riqueza, símbolo del error, fue abandonada, reemplazada por un llamado a servir con humildad. Una visión de almas reunidas, escuchando la verdad, conmovió el corazón. Sus palabras describieron una misión, hablar con valentía, amar profundamente, liderar con fidelidad. El contraste con el fuego del infierno era marcado, su promesa de redención, más ligera, para todos los que se arrepientan. Habló de la cruz, su precio, un amor que cargó con todo pecado. Mis mensajes diluidos, mi búsqueda de me gusta, delataban ese sacrificio, un fracaso ahora evidente. Su llamado era volver al poder del Evangelio, compartirlo sin vergüenza, una tarea para la segunda oportunidad que se me daba. La luz latía, el aire vibraba, su presencia era una guía constante.
Otros se desviaban, influencers, líderes en busca de vanidad, necesitaban esta verdad. Su mirada me instaba a actuar. Una vida para advertir, salvar, guiar. Un propósito nacido en este encuentro divino. La escena persistió, sus cicatrices brillando, un recordatorio de victoria, amor y sacrificio. Vive para mí, dijo, su voz como un llamado de atención, un camino iluminado. El fuego del infierno se apagó, su luz la guía, una misión para llevar su verdad al mundo. Abrí los ojos. Sentía las frías sábanas del hospital bajo mis pies, el pecho agitado y el leve ardor del azufre en los pulmones. Mi esposa estaba sentada a mi lado, aferrándose a las mías con sus manos, pálida, con los ojos abiertos, preocupados y aliviados. ¿Qué pasó, David?, preguntó con voz temblorosa, buscando respuestas en mi mirada conmocionada. Respiré hondo, con el cuerpo débil y el alma enconada por el viaje. Vi el infierno, dije con voz baja, ronca, cargada de emoción. Todo mi éxito, mis corrientes vitales, mi marca, allí no tenían ningún valor. Necesito cambiar para vivir para Dios y para ti, no para el mundo. Se me derramaron las lágrimas, mi corazón, apesadumbrado por el arrepentimiento, rebosaba de nuevo, un propósito nacido de la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y luché con mi pasado, el estrés que me agobiaba, las mentiras que me decía para mantener el foco. Cerré Blessed Ridge, terminé las transmisiones llamativas y me dediqué a la oración en silencio, arrodillándome cada noche, buscando el rostro de Dios. Mi esposa volvió a sonreír, mis hijos volvieron a reír, sus abrazos, una calidez que había extrañado. El vacío se desvaneció, reemplazado por paz, una conexión con el que había perdido. Pasé horas con mi familia, escuchando las historias de mi hija, jugando con mi hijo, abrazando a mi esposa. Leí las Escrituras, no por sermones, sino por mi alma, dejando que la palabra de Dios limpiara mi vanidad. La visión del infierno ardía en mi mente, una advertencia, un acicate para vivir rectamente. Me sentía vivo, un pastor renacido, guiado por su luz. Las noches eran duras, los gritos de los condenados resonaban, el hedor a azufre, un fantasma en mi memoria. Recé, con lágrimas cayendo, implorando fuerzas para cambiar, para ser el hombre que Dios me llamó a ser. Mi iglesia se redujo, los seguidores se fueron. Pero hablé con la verdad, cruda y real, sin buscar más adeptos. Mi corazón creció, arraigado en la fe, no en la fama. Reconstruí puentes, llamé a mis padres, reparé lazos que había descuidado por arroyos. Mi esposa y yo hablamos hasta tarde, compartiendo miedos y sueños, un vínculo más fuerte que antes. Vi mi locura, el imperio que había construido, todo polvo en el fuego del infierno, y me aparté. El toque de Jesús persistió, una guía, una promesa a la que me aferré. La habitación del hospital se desvaneció en la memoria, pero la lección permaneció nítida y clara. Dirigí estudios bíblicos y grupos pequeños, hablando del pecado, la gracia y el costo de desviarse. Mis hijos observaban con ojos brillantes, aprendiendo la fe de un padre, no de una pantalla. Juré honrar esta oportunidad de vivir para Dios, no para los hombres. La culpa persistía, mi pasado me aguardaba, pero la oración la alivió. La misericordia de Dios fue un bálsamo. Al principio, compartí mi historia en silencio con amigos y familiares, con voz firme, con el corazón abierto. La atracción del mundo se desvaneció, mi enfoque en él, mi familia, mi alma. Había cambiado, un hombre salvado para un propósito. Reflexioné sobre mi vida, el estrés, el agotamiento, las mentiras, todo había desaparecido. Abracé a mi esposa, besé a mis hijos, recé a diario. Mi fe era una roca, no un espectáculo. El infierno me enseñó. Jesús me salvó. Y nunca volvería atrás. Mi camino estaba claro, una vida para Dios, un legado de verdad. Me erguí, mi alma más ligera. El fuego del infierno, un recuerdo, la luz de Cristo,
mi guía. Fui amado con humildad, servido profundamente, de verdad. Ya no era una estrella, sino una sierva. Mi familia se unió más, mi fe se profundizó, mi corazón se llenó. Esta era mi segunda oportunidad, y la viviría por él. Tras semanas de recuperación, una llama ardía en mí, la responsabilidad de compartir esta visión, de advertir al mundo. Había visto el tormento del infierno, la caída de Billy Graham, la misericordia de Jesús, y no podía callar. Mi historia no era solo mía, una lección para todos, un llamado a alejarme de las búsquedas vacías. Me sentí impulsado, mi corazón estaba puesto en esta misión. No importa tu éxito, tus seguidores, tu riqueza, es polvo si descuidas tu alma y a tus seres queridos. Construí un imperio, bendecido y rico, buscando los me gusta, pero el infierno me mostró que no vale nada. Vive cerca de Dios. Abraza fuerte a tu familia. Alimenta tu espíritu, no tu fama. Aprendí esto estando quebrantado, pero ahora puedes elegir. Hablé en iglesias en salones pequeños, compartiendo las llamas, los gritos, la luz de Cristo. La gente escuchaba con los ojos abiertos, algunos se volvían a orar, otros se alejaban. Pero seguí adelante. Jesús me salvó, me dio esta oportunidad, y yo llevaría su verdad, cruda y real. Puedes oírlo. Actúa hoy, dije. La fama me cegó. El estrés me quebró. Pero Dios me levantó, una segunda oportunidad para vivir bien. No esperes a que el infierno te despierte. No cambies tu alma por aplausos. Vi el costo, el dolor, la esperanza en sus ojos. Y estoy aquí para guiarte, acércate a Él, abraza su amor. Escribí, hablé, compartí, mi voz firme, mi corazón apremiante, advirtiéndome de la oscuridad que había visto, el hedor a azufre, las risas de los demonios, el tormento de Billy. Se quedaron conmigo, un acicate para actuar. Viví para Dios. Ahora mi familia está cerca, mi alma está viva, puedes elegir este camino, esta paz. Mi pasado me atormentaba, las mentiras, las concesiones, pero el toque de Jesús me sanó. Sus palabras me impulsaron. Me acerqué a amigos, desconocidos, a cualquiera, suplicándoles que vieran la verdad, el éxito se desvanece, la riqueza se consume, pero Dios perdura. Su amor, tu ancla. Había estado perdido, pero tú no tienes por qué estarlo. Rezaba a diario, con más fuerza, mi misión clara, salvar almas del fuego que había enfrentado. El infierno era real, su horror vívido, los gritos, el calor, una advertencia grabada en mí. Lo compartí con valentía y humildad, para él, no para mí. Escucha, vuélvete, vive para Dios, no para el mundo. Tu vida importa. Tus decisiones repercuten más allá de esta tierra. Aprendí esto en el hoyo. Valora a tu familia. Busca el rostro de Dios. Deja atrás la vanidad, los sueños vanos. Vi la justicia del infierno, la misericordia de Cristo, y he vuelto para decirte, elige ahora. Alinea tu corazón con Él. Si te encuentras en una encrucijada, esta es tu señal, el llamado de Dios a regresar, a encontrar su luz. Caminé por el fuego, vi el costo, y Jesús me rescató por ti. Comparte esto. Reflexiona. Da un paso hacia la salvación. No esperes que el tormento te enseñe. No estás solo. Estoy aquí señalándote hacia Él. Aprovecha esta oportunidad. Reconstruye. Ama profundamente. Sigue su camino. Es lo único que perdura. Soy prueba viviente, libre, transformado, una voz que defiende la verdad tras ver el abismo. La gracia de Dios espera, sus brazos abiertos, el valor de tu alma, claro. Empieza hoy. Elígelo a Él y encuentra la vida verdadera. La trayectoria de David Hill, de pastor célebre a hombre humillado por el fuego del infierno y redimido por el amor de Cristo,
es un claro llamado a despertar. Sus vívidas visiones, el tormento de Billy Graham, los horrores de los condenados y la urgente súplica de Jesús revelan una verdad que no podemos ignorar: las ganancias mundanas son efímeras, pero la fe en Dios perdura. Te animamos a acoger su mensaje, a alejarte de la tentación de la ambición y a recorrer el camino de Dios con propósito. Suscríbete a nuestro canal, comenta tu nombre y ciudad abajo y únete a nuestra misión de difundir su luz. A continuación, prepárense para un testimonio escalofriante, uno que afirma revelar el único pecado que condenó a un expapa al infierno. Prueba de que ningún estatus garantiza la salvación. Manténganse al tanto. Sumérjanse en este impactante relato y acompáñennos hacia la verdad de Dios.